Mi vida siempre tuvo la simplicidad de una acuarela en tonos pastel, serena y confortable. Como profesora de arte, mi trabajo era un refugio, un puente entre la realidad y los sueños. La escuela donde enseñaba era pequeña, y cada uno de los niños llevaba historias que yo traducía en trazos y colores durante nuestras clases. Mi esposo, Diego, era la base sólida de todo lo que habíamos construido. Trabajaba como contador, meticuloso en su profesión y amoroso en nuestro matrimonio. En casa, era mi cómplice en las pequeñas alegrías, las cenas a la luz de las velas, las noches de películas y las largas charlas sobre nuestro futuro. A pesar de la calma que predominaba, había una sombra que se cernía sobre nuestra vida. Alberto, el padre de Diego. La relación entre ellos era fría y marcada por heridas del pasado. Diego rara vez hablaba de ello, pero cuando lo hacía, podía ver el dolor en sus ojos. Alberto había sido un empresario exitoso hasta que su ambición lo consumió. Después de varias decisiones equivocadas, lo perdió todo, incluida la confianza de Diego. Nos visitaba ocasionalmente, siempre con un tono de amargura, como si el éxito tranquilo que teníamos fuera una afrenta a su propia ruina. Esa mañana, Diego recibió una llamada sobre un viaje urgente de trabajo. Parecía reacio a dejarme sola, pero lo tranquilicé. Nuestra ciudad era pequeña y segura, y yo tenía una rutina que rara vez se salía de lo común. Partió al mediodía, dejándome un beso rápido y una mirada preocupada, como si algo lo inquietara. Me quedé sola en casa, aprovechando el silencio para preparar las clases de la semana siguiente. El día transcurrió sin sorpresas, y al caer la noche, nuestra casa se convirtió en el escenario de una tranquilidad casi melancólica. Preparé un té, me senté en el porche y observé la calle desierta. En esos momentos sentía la ausencia de Diego de forma más intensa, pero al mismo tiempo me reconfortaba pensar que pronto estaría de vuelta. Mientras cerraba las ventanas y apagaba las luces para acostarme, sentí una inquietud que no podía explicar. Algo parecía fuera de lugar, pero lo ignoré, atribuyéndolo a mi imaginación fértil. Verifiqué las cerraduras, como siempre hacía, y fui al dormitorio. Pero antes de que el sueño pudiera alcanzarme, escuché un ruido seco proveniente de la sala. Mi corazón se aceleró y cada músculo de mi cuerpo se tensó. Me levanté despacio, caminando descalza hasta la puerta del cuarto. Abrí una rendija de la puerta y vi una sombra moviéndose por la sala. Mi primer pensamiento fue llamar a Diego, pero él estaba a kilómetros de distancia. Tomé mi teléfono, pero antes de que pudiera escribir algo, percibí un olor fuerte, casi entorpecedor, y entonces todo se apagó. Cuando volví en mí, el mundo a mi alrededor parecía distorsionado, como una pintura borrada por la prisa de alguien. Mis ojos estaban pesados, mi respiración era dificultosa, y un dolor punzante recorría mi cabeza. No sabía dónde estaba, pero la superficie fría y áspera bajo mi cuerpo me decía que no estaba en casa. Intenté moverme, pero mis brazos parecían tan débiles como ramas secas. Cada intento de levantarme era un esfuerzo monumental, como si el peso del miedo me anclara al suelo. Fue entonces cuando escuché pasos, un sonido rítmico, calmado, pero cargado de propósito. Alberto apareció ante mí, su expresión más fría que nunca. Llevaba ropa oscura y en los brazos cargaba algo que parecía ser una bolsa pesada. Mi corazón se detuvo al reconocer el objeto, la bolsa de la caja fuerte que Diego mantenía escondida en casa. «Quiero ver cómo sales de esta, Gabriela», dijo, su voz cortante como el viento frío que me envolvía. Intenté hablar, protestar, pero mi garganta estaba seca y las palabras no salían. Él simplemente rió, ese tipo de risa que no tiene alegría, solo crueldad. Sin mirar atrás, se alejó, dejándome allí, sola, bajo el manto opresivo de la oscuridad. Cuando sus pasos finalmente desaparecieron, la desesperación se apoderó de mí. Mis pensamientos eran un torbellino de preguntas y acusaciones. ¿Cómo pudo hacer esto? ¿Cómo alguien es capaz de traicionar a su propia familia de esta manera? Quería gritar, pero el miedo y la debilidad me silenciaban.
Todo lo que podía hacer era esperar que algo o alguien viniera a salvarme. El sonido distante de un coche invadió mi conciencia. Mi corazón se aceleró, una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si era Alberto regresando? Pero, mientras el ruido se acercaba, percibí algo familiar. El motor tenía ese rugido característico del coche de Diego. Quise levantarme, correr hacia la carretera, pero mi cuerpo seguía sin obedecer. Los faros iluminaron el lugar donde estaba. Escuché la puerta del coche cerrarse con fuerza y pasos apresurados. Y entonces, la voz de Diego, cargada de pánico. «Gaby, Dios mío, ¿qué ha pasado?». Se arrodilló a mi lado, las manos temblorosas, mientras me ayudaba a sentarme. Su toque era delicado, pero su voz delataba la desesperación. Vi en sus ojos la tormenta que se formaba, preocupación, rabia y miedo. «Voy a sacarte de aquí, te lo prometo», dijo, sosteniendo mi rostro con ternura. Me levantó en brazos, como si no pesara nada, y me llevó al coche. Podía sentir el temblor en sus manos, pero mantenía la calma por mí. Mientras el coche aceleraba hacia el hospital, Diego decía palabras de consuelo que intentaban ahogar la creciente furia en su voz. Sabía que esa noche marcaría el fin de nuestra tranquilidad y el comienzo de algo que no podíamos controlar. Diego no descansaría hasta descubrir la verdad, y yo sabía que Alberto jamás imaginó con quién estaba tratando. En el hospital, todo parecía un borrón de luces blancas y voces apagadas. Mientras los médicos examinaban mis heridas, pude ver a Diego en una esquina de la sala, los ojos fijos en mí, con una mezcla de culpa y desesperación. No decía nada, pero su expresión lo decía todo. Se culpaba por no estar allí, por haberme dejado sola. Quise decirle que nada de esto era su culpa, pero aún estaba demasiado débil para hablar. Cuando finalmente me estabilicé, Diego se acercó a la cama y sostuvo mi mano, con la mirada cargada de una determinación feroz. «Voy a resolver esto, Gaby. Nadie te hace esto y se va sin castigo», dijo con voz firme, aunque no pudo ocultar el temblor en sus palabras. Ya sabía quién era el responsable, pero necesitaba escucharlo de mí. Con dificultad murmuré. «Fue él. Alberto». La mención de su nombre fue como un detonante. Diego se levantó y comenzó a caminar de un lado al otro, con el rostro lleno de ira. Sabía que era capaz de muchas cosas, pero nunca pensé que te haría esto. Se detuvo un momento, como intentando recuperar el control, y luego agregó: «Iré a la policía. No va a quedar impune». La llegada de la policía al hospital fue rápida. Diego relató todo lo que sabía, pero para mi sorpresa y frustración, los agentes dijeron que necesitaban pruebas concretas para iniciar cualquier acción contra Alberto. «Sin evidencias, no podemos hacer mucho», dijo uno de ellos con un tono neutral que sonaba como una sentencia de injusticia. Diego apretó los puños, pero logró mantener la calma. Volvió a mi lado, asegurándome que encontraría una forma de demostrar lo que había ocurrido. Yo confiaba en él, pero al mismo tiempo el miedo se apoderaba de mí. Si Alberto había llegado a este punto, ¿hasta dónde más podría llegar? Mientras Diego organizaba los siguientes pasos en su mente, fui invadida por un momento de claridad. La tranquilidad que habíamos conocido antes había terminado. Desde ese instante estábamos en una lucha por restaurar la justicia y proteger lo que teníamos. Diego se inclinó para besarme en la frente y susurró: «Descansa, vuelvo enseguida». Salió con pasos decididos y sabía que iría directo a casa, buscando alguna evidencia. En el fondo, temía lo que pudiera encontrar, pero confiaba en él. Mientras cerraba los ojos, una única pregunta me consumía: ¿hasta dónde estaría dispuesto a llegar Alberto? Permanecí en el hospital mientras Diego volvía a casa, y cada minuto parecía una eternidad. El silencio de la habitación solo era interrumpido por el sonido del monitor cardíaco a mi lado. No era solo mi cuerpo el que estaba herido. Mi mente también llevaba las marcas de lo que Alberto había hecho. No podía dejar de pensar en lo lejos que había llegado y el peligro que eso representaba.
El miedo y la ira coexistían, manteniéndome despierta cuando lo único que quería era desaparecer en esa almohada. Después de algunas horas, la puerta de la habitación se abrió. Era Diego, y su expresión era una mezcla de agotamiento y frustración. Se sentó en la silla junto a la cama y suspiró, pasándose la mano por el cabello. «Las cámaras estaban apagadas, Gaby», dijo con voz pesada de desilusión. «Pensó en todo, pero no voy a dejar esto así». Mi corazón se hundió al escuchar esas palabras. Las cámaras eran nuestra mayor esperanza para probar lo que Alberto había hecho, y sin ellas parecía que estábamos de manos atadas. «¿Y ahora?», pregunté, casi en un susurro. «Ya pensé en otra cosa», respondió, con la determinación volviendo a su mirada. «La caja fuerte», la abrió, y eso significa que sus huellas dactilares pueden estar allí. Hablaré con Ricardo, mi amigo en la policía. Él sabrá cómo manejar esto. Asentí, intentando confiar en el plan de Diego, aunque una parte de mí seguía siendo escéptica. Alberto era astuto, y el simple hecho de haber logrado esto sin levantar sospechas demostraba que había pensado en los detalles. Sin embargo, la mirada de Diego me daba fuerza. Estaba comprometido a protegernos y asegurarse de que Alberto pagara por lo que había hecho. Horas después, Ricardo llegó al hospital para reunirse con nosotros. Él y Diego discutieron rápidamente el plan. Ricardo era calmado y directo, un contraste con la energía inquieta de Diego. «Si las huellas están en la caja fuerte, será suficiente para empezar», dijo Ricardo. «Pero tenemos que actuar rápido. Si sospecha que estamos tras él, podría intentar deshacerse de cualquier evidencia». Los observé mientras tramaban el siguiente paso, sintiendo una mezcla de esperanza y aprensión. Mientras hablaban, mis pensamientos volvieron a esa noche. Recordé el rostro de Alberto, la mirada vacía y cruel que me lanzó antes de dejarme bajo el puente. No solo intentó borrarme, sino que también robó nuestra paz. Antes de salir a implementar el plan, Diego sostuvo mi mano y me miró a los ojos. «Voy a resolver esto, Gaby. Solo confía en mí». Y confié, porque a pesar del miedo, sabía que Diego era mi fortaleza. Mientras ellos partían, el silencio de la habitación volvió a envolverme, pero esta vez había algo diferente. No era solo el miedo lo que me acompañaba, sino también una chispa de esperanza. Tal vez, solo tal vez, lo que Diego estaba haciendo era el inicio del fin para Alberto. Y por más aterrador que fuera, estaba lista para enfrentar lo que viniera. La ansiedad me consumía mientras esperaba noticias. Cada sonido en el pasillo hacía que mi corazón se acelerara, como si en cualquier momento Diego entrara por la puerta con buenas o malas noticias. Intentaba distraerme, pero cada intento era inútil. Mis pensamientos siempre regresaban a Alberto y la sensación de impotencia que había plantado en mí. Cuando finalmente Diego regresó, la tensión en su rostro ya revelaba la intensidad de la situación. Se sentó a mi lado, sosteniendo mi mano como si quisiera transmitirme su determinación. «Logramos recoger las huellas», dijo, mirándome directamente a los ojos. «Ricardo y yo fuimos a la caja fuerte. Alberto no fue cuidadoso. Sus huellas estaban por todas partes». Mi pecho se apretó, no solo por el alivio, sino también por la confirmación de que Alberto realmente había cruzado un límite. «¿Y ahora?», pregunté, con voz temblorosa, todavía insegura de lo que vendría después. «Ricardo llevó las pruebas a la comisaría», continuó Diego con voz firme. «Con eso pueden abrir una investigación oficial. Pero, Gaby, eso no es todo». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Alberto está metido en más cosas. Mientras Ricardo hacía algunas verificaciones, descubrimos que está usando el dinero para pagar deudas con usureros. Podría estar hundiéndose más de lo que imaginábamos». La revelación me dejó sin palabras. Era difícil conciliar la imagen del hombre que alguna vez fue un empresario exitoso con el criminal que ahora ponía en peligro nuestras vidas. Un escalofrío recorrió mi espalda al imaginar hasta dónde estaba dispuesto a llegar para salvarse. «Los policías están planeando atraparlo en flagrante»,
explicó Diego, con los ojos brillando por una ira contenida. Saben dónde estará. Ricardo ya está reuniendo un equipo. Es solo cuestión de tiempo. Al mirar a Diego, vi no solo al hombre que amaba, sino a alguien dispuesto a luchar hasta el final por nosotros. Gracias, murmuré, apretando su mano. No había mucho más que pudiera decir en ese momento, pero él entendió. Mientras se preparaba para salir nuevamente, esta vez acompañando a Ricardo, me encontré sola una vez más en el hospital. Pero, a diferencia de las otras veces, la soledad no estaba consumida por el miedo. Esta vez era la expectativa. Sabía que el enfrentamiento final estaba cerca y que, finalmente, Alberto enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Mientras Diego salía por la puerta, un último pensamiento cruzó mi mente. Alberto siempre creyó que tenía el control. No sabía que el suelo estaba a punto de derrumbarse bajo sus pies. El reloj en la habitación del hospital parecía marcar cada segundo con la intención de prolongar mi espera. Sabía que Diego y Ricardo estaban en el lugar, pero la incertidumbre de lo que podría pasar me consumía. Mi mente oscilaba entre imágenes de Alberto siendo capturado y el temor de que pudiera escapar una vez más. Era astuto, manipulador, y siempre sabía cómo torcer las situaciones a su favor. Cuando la puerta se abrió, mi corazón casi se detuvo. Era Diego. Estaba visiblemente exhausto, pero había algo diferente en su expresión. No era ira esta vez. Era alivio. Se sentó al borde de la cama, suspirando antes de hablar. Lo logramos, Gaby. Lo atrapamos. Mis manos temblaron al escuchar esas palabras, pero le pedí que me contara todo. Diego, con un tono firme, comenzó a relatar lo que había ocurrido. Ricardo y el equipo habían localizado a Alberto en un bar del centro de la ciudad. Estaba pagando a un prestamista, tal como habían sospechado, y el dinero que usaba era claramente parte de lo que robó de nuestra caja fuerte. Cuando los policías entraron, Alberto intentó mantener la compostura, pero era evidente que estaba acorralado. Intentó negarlo todo, continuó Diego, con sus ojos reflejando el desprecio que sentía. Dijo que no sabía de dónde provenía el dinero, que era víctima de un montaje. Pero cuando Ricardo mostró las huellas en la caja fuerte y el flagrante con el prestamista, supo que no tenía salida. Lo esposaron allí mismo. Diego hizo una pausa y me miró, sus ojos suavizándose. Antes de que se lo llevaran, tuve la oportunidad de hablar con él, cara a cara. Lo miré a los ojos, Gaby, y le dije todo lo que necesitaba decir. Que no solo me traicionó a mí, sino también a ti, que rompió el único lazo que quedaba entre nosotros. Y entonces le dije, espero que te pudras en prisión, que cada día que pases allí te recuerde lo que le hiciste a tu propia familia. No mereces perdón. Pude imaginar la escena en mi mente, cada palabra golpeando a Alberto como un golpe. Parte de mí sentía un extraño alivio al saber que Diego había enfrentado a su padre. Era como si eso también cerrara una herida que él había cargado durante años. Ahora está en prisión, junto con el prestamista, concluyó Diego, pasando su mano por mi rostro. Estás a salvo, y eso es lo único que importa. A salvo. La palabra sonaba casi surrealista. Después de todo lo que había pasado, parecía imposible pensar en seguridad o tranquilidad. Pero por primera vez desde aquella noche, sentí un hilo de esperanza genuina. Diego apretó mi mano con fuerza y susurró. Ahora es momento de empezar de nuevo, Gaby. Él ya no nos atormentará. Mientras decía eso, comprendí que la tormenta finalmente había pasado y que todo lo que quedaba era el camino hacia la recuperación. No sería fácil, pero estábamos juntos. Y eso era suficiente. Los días que siguieron a la detención de Alberto fueron como el primer rayo de sol después de una larga tormenta. No fue sencillo. El hospital se convirtió en mi refugio temporal mientras me recuperaba físicamente, pero lo que realmente me asustaba eran las cicatrices invisibles que él había dejado. Dormir era un desafío. Cerraba los ojos y veía su rostro, percibía el olor del pañuelo con alcohol, revivía el momento en que desperté bajo el puente.
Pero Diego estaba allí. Cada día me recordaba que habíamos vencido, que ahora estaba a salvo. Pasaba noches en el hospital a mi lado, incluso cuando le insistía que debía ir a casa a descansar. Si necesitas fuerza, yo también necesito estar aquí, decía, sosteniendo mi mano con firmeza. Y así, poco a poco, comencé a creerlo también. Cuando finalmente volví a casa, el lugar que antes era mi refugio se sentía extraño. Cada rincón me recordaba la invasión, la traición de Alberto, pero Diego insistió en que empezáramos desde cero, literalmente. Pintamos las paredes, cambiamos los muebles, reorganizamos los espacios. Poco a poco, la casa dejó de ser el lugar donde ocurrió lo peor y comenzó a convertirse en un símbolo de nuestro nuevo comienzo. Mientras reconstruíamos nuestra vida, llegaban noticias sobre Alberto. Estaba en prisión, esperando juicio, y las pruebas en su contra eran sólidas. Ricardo, siempre comprometido, se aseguraba de mantenernos informados. Además del robo y el intento de homicidio, las investigaciones revelaron otros crímenes financieros que había cometido a lo largo de los años. La sentencia parecía inevitable. Alberto pasaría muchos años tras las rejas. En cuanto al prestamista, también fue arrestado, y sus conexiones criminales estaban siendo desmanteladas. Era irónico pensar que el dinero que Alberto robó y utilizó para intentar salvarse fue lo que, al final, lo condenó. A pesar de todo, Diego cargaba un peso. Perdió a un padre, o mejor dicho, a la idea de lo que un padre debería haber sido. Sabía que, incluso con todo lo que había ocurrido, era doloroso para él aceptar que el hombre que debía ser un ejemplo era, en realidad, el artífice de tanto sufrimiento. Pero juntos estábamos aprendiendo a lidiar con eso. No se trataba de olvidar lo que Alberto hizo, sino de no permitir que siguiera teniendo control sobre nuestras vidas. Mi recuperación emocional también llegó con pequeños pasos. Volví a dar clases, y los niños, con sus risas y creatividad, me ayudaron a redescubrir la ligereza que creía haber perdido. Cada dibujo, cada pintura que creábamos juntos, era como una parte de mí restaurándose. Una tarde, mientras Diego y yo nos sentábamos en el sofá de nuestra renovada sala de estar, me miró con esa sonrisa tranquila que tanto amaba. ¿Estás lista para el próximo capítulo?, preguntó, bromeando, pero con un tono serio detrás. Creo que sí, respondí tomando su mano. Siempre que estés conmigo. El próximo capítulo no era sobre venganza o justicia, era sobre nosotros, sobre empezar de nuevo, reconstruirnos y no permitir que la oscuridad nos definiera. Alberto tomó sus decisiones y enfrentaría las consecuencias por ello. En cuanto a nosotros, finalmente éramos libres del peso de la traición, listos para vivir en paz. Las cicatrices seguían allí, tanto las visibles como las invisibles, pero no me definían. Era más fuerte que antes, más consciente de lo que habíamos superado. Y con Diego a mi lado, sabía que podríamos enfrentar cualquier cosa juntos. El pasado era doloroso, pero el futuro estaba lleno de posibilidades. Y eso, por encima de todo, era lo que elegí llevar conmigo.